por ello. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias a ti por invitarme y deseando charlar contigo aquí un rato bueno. Fíjate que lo que hablábamos un poco ahora, ¿no? En la antesala, esta cadena de favores, ¿no? De repente uno toca con todo el cariño, ¿no? Porque a veces esto es un marrón, no es una invitación a gente que conoce, ¿no? Gente que cree que puede aportar. Hay muchos podcasts que lo están haciendo bien, pero es lo que me pasó a mí en 2014, ¿no, Carlos? En una asociación de recursos humanos aquí de Madrid, me dio un pequeño premio, un poco, ¿no? Del hierro del futuro, una cosa un poquito rara, que me escribió una persona de recursos humanos. Había que hacer un vídeo, un escrito, a mí me gustó siempre mucho escribir, y quedé finalista. Y luego me dieron un mentor, y ya justo estaba de transición viniendo a Madrid para, como te comentaba antes en el taxi, ¿no? Por amor, ¿no? Y fíjate que esto es muy interesante porque de repente ayer yo lo que intenté hacer era dar voz a gente joven, porque estaba cansado de ver en las noticias, esto era 2014, no hay talento joven en España, no sé qué. Entonces llegué a un acuerdo con esa asociación. Presento a un senior y a un junior, a un senior y un junior, ¿no? Y ahí estuve haciendo como una temporada también de entrevistas, ¿no? Entonces fíjate que ese ánimo es esto, es decir, hay gente súper bonita, con vidas súper interesantes, porque ya empieza a haber gente repetida en algunos podcasts de primera, ¿no? Digamos, o de Champions. Nosotros estamos empezando de otro lugar, veremos dónde nos lleva la vida, pero fíjate que ya está pasando, ya hay como segunda generación de contactos. Y este caso es tuyo, ¿no? Una persona maravillosa que me habla de ti y finalmente tú decides, ¿no? Lanzarte a este formato y que sepas que te estoy muy agradecido, porque no tenía referencias tampoco sobre mí y no sé si sabes dónde vienes, ¿no? Sí, no, la verdad es que también agradecer a Chris, para mí me parece una persona y una profesional top. Está creciendo muchísimo y deseando verle los nuevos proyectos en los que está inmersa y como tú has dicho, ¿no? Esto es una interconexión entre todas las personas que quizás compartimos esa pasión por ayudar, por compartir y muy agradecido de pasar por aquí y lo que te he dicho de charlar, también de escucharte a ti y poder pues intercambiar opiniones en base a todas las experiencias que hemos vivido cada uno. Qué bueno, Carlos. Y fíjate, ¿no? Que igual no lo podemos decir en directo, igual no se salga esto, Chris ya lo ha verbalizado, pero me mandó un mensaje hace unas semanas que me hizo muy feliz de un proyecto que le ha surgido. Y fíjate que es lo que tú y yo hemos hablado, ¿no? Esa capacidad del humano de alegrarse mucho por otras personas, ¿no? Yo creo que la gente que está viviendo el podcast compartimos como muchos valores, ¿no? Ya viene filtrado por gente, ¿no? Ya no sé, ni mejor ni peor, ¿eh? Cada uno tiene su experiencia, su vida, pero la verdad que está siendo para mí una alegría, ¿no? Poder compartir estos espacios. Y la pregunta de salida es muy existencial y muy abierta, ¿no? Habrá gente que te escuche, que te conozca, habrá gente que te conozca, pero todavía no va a aprender algo nuevo de ti en este ratito que vamos a pasar, y gente que todavía no te conozca, ¿no? Entonces la pregunta sería es esta, ¿no? ¿Quién es Carlos? ¿Cómo te defines, Carlos? Buena pregunta. Nada, creo que soy una persona, me gustaría calificarme como muy normal. Soy futbolista profesional, tengo 32 años y estoy en mi last dance. No sé si será solo esta temporada o alguna más, porque justo ahora acabo de volver a casa, que para mí era un sueño cerrar el círculo como empezó todo aquí en el Atlético Saguntino. Y pues una persona que gracias al fútbol he podido conocer muchísimo mundo. Estuve 13 años en la cantera del Valencia, donde aprendí y crecí muchísimo. Luego salí a Estados Unidos. He estado también en Suecia en 4 equipos diferentes, Finlandia, Polonia y Chipre. Creo que no me dejo ninguno. Me doy cuenta, cuando digo todo eso, lo que me doy cuenta es que me he hecho ya muy mayor y que ya estoy casi de salida en esto del fútbol y luego pues también vengo de una familia donde está llena de profesores, así que cuando he amagado dejarme los estudios siempre he recibido alguna colleja y he tenido que seguir con ello y soy graduado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Valencia, desarrollo de organizaciones por Temple University. Luego he hecho el MBA en, en gestión y dirección de entidades deportivas. Ya estoy haciendo un doctorado sobre las competencias transversales que se adquieren en el deporte profesional y su transferencia al mundo laboral. Enhorabuena. Brutal. Fíjate que te queda todavía como 2 vidas para poner en práctica todo aprendido, ¿no? Fíjate que hablaba con Robert, ¿no? En el segundo episodio, que era el primero. Lo que pasa que había grabado también con Ibarrondo hace un año y medio en el rearranque de la temporada. Y digo, oye, le prometí ese primer episodio, pues vamos con Ibarrondo, que ahora de hecho está en la Real Sociedad ha vuelto y sigue también con la selección mexicana, con esta parte de rendimiento y mentalidad. Es un tío muy interesante. Y hablando con Robert, no acabo de salir un proyecto que estábamos mirando con la escuela de negocio. Él iba de la mano también con otro compañero que pasó por el Madrid. Y fíjate que estaban obsesionados, en el buen sentido, por ayudar en las transiciones profesionales. Esta es una pregunta que te traigo para luego, pero fíjate y enhorabuena por todo el trabajo que has hecho en paralelo, ¿no? Porque em, algo que me llama mucho la atención
lo que te comentaba. Lo más cerca que estuve, los 14 a los 18, en la cantera de Racing, y luego sí que estuve pues en algún equipo de segunda B, viajando con ellos, en terceras, en preferentes, hasta los 22, 23, compaginándolo con la carrera. Y la verdad que ahí puedo contar hasta donde puedo contar. Pero bien es cierto que escuchándoos es algo paradójico, porque acabáis la carrera, supuestamente, demasiado pronto en relación a la norma y os queda otra nueva vida para seguir siendo muy útiles, ¿no? Y ahí con Robert, con Adrián González y demás, les he metido mucha cera, nos hemos metido mucha cera en el buen sentido de decirles, oye, este valor que habéis aportado, por ejemplo, lo que hablas tú, ¿no? Ahora, aparte de viajes, de multicultura, la parte de cantera en el Valencia, de los hábitos, de la resiliencia, la capacidad psicológica. Estéis preparados para un mercado laboral donde el ciudadano medio no tiene esta preparación, ¿no? Entonces, enhorabuena por lo que me acabas de contar, porque fíjate que no suelo investigar, y esto ya es algo que me he prometido, ¿no? Porque prefiero venir limpito y ver qué surge en las sesiones. Entonces, me preparaba a tope, Carlos, en las últimas entrevistas de otras temporadas a persona y digo, Rodri, suelta el control. Esto ha sido más humano, que la gente cuente lo que quiera, ¿no? Y al final, fíjate qué interesante, que has empezado muy fuerte, ¿no? Porque, claro, mi pregunta es ahora también, Carlos, si está preparando esa transición, tal vez, ¿no? Sí, la estoy preparando y es un proceso complejo y difícil, ¿no? Porque al final, como tú has dicho, los deportistas somos ese colectivo que nos jubilamos 2 veces en nuestra vida y una de ellas muy temprana, ¿no? Entre los 35, 40, si no ocurre nada, son las transiciones normativas y al final nos queda toda una vida laboral donde aún tenemos un camino muy largo que recorrer. Justo ahora saldrá de aquí poquito un libro que se llama Cuando el deporte te abandona, que lo ha escrito Julio García Mera, que para mí es uno de mis referentes por excelencia y te lo recomiendo para que venga al podcast porque disfrutarás muchísimo con él. Y en uno de los capítulos hablo yo sobre, me gusta también cambiar un poco el enfoque de cuando el deporte te acompaña, ¿no? Creo que también todos los deportistas, mientras estamos en activo, tenemos una serie de posibilidades que podemos aprovechar para cuando afrontamos esa transición, pues estar muchísimo más preparados. Total. Fíjate que esto no te lo he comentado, cuando estuve trabajando 3 años en Pamplona, estuve entrenando a niños pequeños, porteros, ¿no? Yo trabajaba en Acción, en la parte de ingeniería, pero mi mejor momento del día era ese tiempo, ¿no? Te pagaban la gasolina y lo invertía siempre en comprar acuarios, ¿no? Hacer regalos a los niños, a las niñas, ¿no? Que estaban en estas escuelas. Y fíjate que creo que hay algo muy interesante en el mundo del deporte, ¿no? En los valores que hay intrínsecos. Y has comentado algo muy interesante también. A mí me llama mucho la atención, y es algo que tengo pendiente, es la figura del portero, ¿no? Y de hecho, Víctor Cocera, que vino, que él estuvo en la cantera del Español, que también lo conocía a través de Robert, una historia fantástica. Y cómo ahora él se ha reconvertido y sigue vinculado al fútbol desde otro lugar, después de estar también en el Fútbol Club Barcelona en las escuelas y así. Y fíjate esto, ¿no? Cuando el fútbol me abandona, cuando yo abandono. Hace poco, ya no sé, he grabado estos días varios episodios, pero en uno en particular, creo que con Ana, la triatleta, Ana Mary White, le comentaba algo muy interesante. Y le decía, mira, yo hubo algo de los 17 a los 18 que me ha marcado mucho en toda mi vida, ¿no? Que fue estar en un momento de carrera muy bien. Es decir, habíamos subido curso por año, como quien dice, tres compañeros únicamente. Y claro, ¿qué sucedió? Segundo año de División de Honor, nos quedaba un año, convocados con la cántabra, cuando el portero casi nunca iba, porque era el tema de jugadores de campo. Y si estaba el portero, que tenía muy buenos compañeros en el Racing, y si estaba el portero, ya limitabas la entrada de otro compañero en campo. Pero ese año me llamaron y se rumoreaba que tanto Chema, Roberto como yo posiblemente íbamos a entrenar un día al menos con la española, ¿no? Lo que hubiera sido un regalazo. Pero Rodri se rompe. Esa temporada, lo que pasaba algún domingo, íbamos a entrenar con el primer equipo, con los no convocados, viajaba con segunda B, jugaba a veces con división de honor y el cuerpo pues tuvo una rotura de fibras, ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy, el campo, la sensación, parece que me habían clavado un cuchillo, ¿no? Y nunca me han clavado un cuchillo, entiéndeme, pero la sensación de que algo había entrado ahí, ¿no? Y claro, fíjate qué interesante, porque pasé, y es mi percepción, ¿no? No es lo que pasó, sino cómo me hizo sentir, ¿no? De estar arropado por muchas personas en un lugar muy bonito a sentirme muy solo, ¿no? El trabajo de fisio, y después la desconfianza que surge de volver a romperte, ¿no? Y claro, hay una cara A y B en el deporte de alta competición que a veces tampoco no se muestra. Y me gusta mucho ese título que me acabas de regalar de esta persona, porque ya te hace pensar desde dónde va a escribir este libro. Sí, Porque, totalmente. ¿tiene sentido esto? Sí, 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 aparecen figuras muy destacadas dentro del deporte español que aportarán un poco cada uno su granito de arena en base a su experiencia y su conocimiento para facilitar a los deportistas
el cómo encaran la transición. Pero bueno, fíjate, hay otra pregunta que tenía preparada en la parte de hitos personales y profesionales, ¿no? Si es muy difícil ver el futuro, ¿no? La bola de cristal, pero si nos paramos en el presente y tiramos para atrás, los puntos hacia atrás de Steve Jobs, ¿no? La vida se entiende un poco más hacia atrás. ¿Qué puntos te han ido marcando? Nos ha regalado varios, ¿no? La parte también multicultural, viajes, diferentes equipos, culturas, idiomas, que esto ha tenido que ser una experiencia brutal. Yo viví esos 6 añitos con Acciona desde otro lugar, porque también me tocó viajar mucho, pero por mi experiencia, el vestuario y el día a día tiene que ser mucho más intenso, ¿no? Tu preparación, ¿no? ¿Cómo contemplarías tus puntos más importantes, ¿no? ¿Qué hitos has ido transitando, ¿no? Sí, para mí uno de los más importantes y sobre todo dolorosos, ¿no?, que viví fue mi salida al Valencia, porque para mí mi sueño no era ser futbolista profesional, sino futbolista del primer equipo del Valencia. Vengo de una familia muy valencianista, tengo Valencia a 20 minutos de casa y cuando salí de ahí después de estar 13 años me costó mucho superarlo. Y luego también ha sido algo que me ha ayudado y me ha brindado la oportunidad de vivir cosas que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Como vivir en 6 países diferentes, gracias al fútbol, conocer a personas de todos los continentes, trabajar en culturas muy diversas, donde los procesos son a veces hasta contrarios y nada, y sobre todo también algo que el hito más importante creo que destacaría ha sido el poder disfrutar junto a mi familia y a mi pareja de prácticamente toda mi carrera deportiva. Mi pareja ha viajado conmigo o ha estado en todos los sitios Guau. donde he ido y eso ha elevado la experiencia al máximo nivel porque me ha permitido disfrutar tanto de esos momentos malos, pero también de los buenos, ¿no? Eh, y se disfrutan por dos. Y luego también mi familia, pues siempre han estado súper cerca, especialmente mis padres y mi hermana, tanto visitándome en todos los sitios que he estado como en contacto prácticamente diario y Alegría. me han hecho sentir muy cerca a pesar de estar muy, muy lejos. Fíjate qué interesante, ¿no, Carlos? Valencia, yo tengo una relación, y mi mujer y yo con Valencia muy, muy bonita, ¿no? Desde que estamos en Madrid, es un lugar donde nos ha acogido muchos momentos, ¿no? La zona albufera nos encanta, ¿no? Y tenemos muy buenos amigos en Valencia. De hecho, en base a lo que comentábamos, hay una fundación de la Politécnica con la que colaboro a veces. Está en Valencia la semana pasada y vuelvo en noviembre. Y hablamos para ponerte en contacto con ellas porque son unas personas fantásticas Qué y guay. sobre todo creo que, bueno, ya hablamos sobre esto. Sí. Pero fíjate qué interesante la vuelta a casa, ¿no? Me explico. No sé si te gusta El Señor de los Anillos, este tipo de series o películas. ¿Sí? Mm. Sí, con mi padre además, los dos. Me acuerdo de cuando era más pequeño, que compartíamos los dos el gusto por esa saga y la vimos juntos. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay un autor, Joseph Campbell, que hizo un libro, ¿no? Varios, pero uno de ellos era El viaje del héroe, que lo que hablaba es un poco el héroe de la heroína también, ¿no? Las transiciones que vivimos como seres humanos y cómo se hace una película normalmente, ¿no? Van siguiendo casi todas ese guión. Desde Dune, que fue la primera, esa novela, y después Guerra de las Galaxias, lo que pasa es que más conocida Guerra de las Galaxias que Dune, y ahora Dune está pegando fuerte, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Estás en tu mundo ordinario, si me permites, ¿no? Valencia, mundo cotidiano, mundo que conocías en la cantera, y hay una llamada a la aventura, forzada o no forzada. Tienes que salir de tu área de confort o de tu lugar cotidiano, aceptar la llamada. Y de repente se abre un mundo mágico, aventuras, mentores, tradiciones, hay aventuras ahí. Y de repente, a veces nos arriesgamos a entrar en la caverna más profunda, que es lo que tenemos que aprender de ese viaje o de esos viajes, ¿no? Posiblemente cuando has ido cambiando también de continente, de país, de cultura, has vivido un mini viaje del héroe en muchos lugares. Pero ellos hablan que cuando sales de la gran caverna, a veces toca volver a casa. Es como volver a tus raíces desde un lugar diferente, ¿no? Con aprendizajes, ellos dicen la capa, la espada, el elixir, ¿no? Por eso en el Juego de Tronos, Señor de los Anillos, están muchos estos símbolos, ¿no? Hay algunos que cuando acaban la última peli se van en un barco por estar tan agotados que posiblemente ya no pueden volver, pero hay otros que deciden volver a casa, ¿no? Y fíjate, posiblemente ahora inicias una vida nueva, ¿no? Y ahora, en 3 años, en 5, volviendo de una forma diferente, ¿no? Y discúlpame que esto no estaba en el guión, pero escuchando tu historia, ¿te sientes así? ¿Sientes que has sido Totalmente, que de sí? hecho, sí, mira, yo cuando salí del Valencia pasé por el Atlético Saguntino 3 años cuando pensaba que me iba a dejar el fútbol y fue lo que me dio la vida para luego poder seguir y haber pues disfrutado de una carrera que para mí ha sido muy bonita y muy gratificante porque he podido conocer a personas, como hemos dicho antes, de todas las partes del mundo, ¿no? He estado 10 años fuera desde que me marché a Estados Unidos y Guau. ahora vuelvo pues con una ilusión muy grande y sobre todo para mí la ilusión de mi vida era cerrar el círculo como empezó todo, ¿no? Con mis padres, con mis amigos, con Marc, con mi pareja en la grada.
y poder disfrutar de cada fin de semana como es como cuando me enamoré de este deporte, ¿no? Que era poder jugar a la pelota y cuando acababa, pues poder compartirlo con una comida, estando juntos, que al final esto es lo que me he dado cuenta, ¿no? De que he vivido cosas que durante un momento de mi vida pensaba que ya eran inalcanzables, como poder jugar competiciones europeas eh, y demás, pero siempre he notado que toda esa alegría era un poco descafeinada cuando las personas a las que quería no estaban cerca. Y eso te demuestra un poco de cómo va cambiando, ¿no? Esas preferencias en tu vida y que mi cuerpo me pedía y tenía esa necesidad de volver a casa para poner el broche final. Qué bueno, Carlos. Fíjate, haciendo una comparativa que es injusta de salida, porque son mundos diferentes, pero eso a veces lo hacemos en multinacional con 50 y pico años, ¿no? Alguien se va a las Américas o donde toque y decide a veces volver, a otras veces no volver, pero a veces al final de carrera 50 y pico, 60. Qué suerte poder volver y vivir esa segunda juventud, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Y posiblemente te lo has currado de narices, porque fíjate que te vienes con una mochila llena de experiencias desde un punto de vista de fútbol profesional, pero a la vez también muy preparado, ¿no? Para lo que esté por venir. La verdad que me ha encantado escucharte, ¿no? La Sobre todo a ti, preparación que tienes. ilusionado mucho, ¿no? Yo no seré la persona que diga si estoy preparado o no, sí que estoy muy ilusionado, me he estado formando mucho, aprendiendo, sobre todo de esa formación reglada, pero sobre todo de la no reglada, ¿no? De todas las experiencias que he podido vivir con compañeros de diferentes culturas, con entrenadores, cuerpos técnicos, con los presidentes, con las personas que he conocido a raíz de estar en el club, y para mí todo eso ha sido una fuente de aprendizaje que seguro que ha cambiado a mi persona y me ha permitido entender el mundo eliminando muchos sesgos que tenemos cuando estamos aquí en nuestra zona de conocimiento, ¿no? Y cuando salimos y nos damos cuenta que todos los procesos en el mundo son muy diferentes en función a dónde estamos y con quién nos relacionamos. Qué bueno, Carlos, fíjate, y esto te pido permiso, ¿no? Porque Claro. para eso estás preparado. Ahora la vida te tiene que dar oportunidades para poner en práctica esas herramientas que has adquirido, ¿no? Pero lo que te compartía antes, ¿no? De estos amigos o conocidos, ¿no? Que están también con esta inquietud de acompañar a la gente en sus transiciones, porque ellos lo han vivido a nivel fiscal, a nivel económico, gente de confianza, estar preparado, ¿no? Para esa siguiente etapa de vida que realmente en una carrera profesional al uso ya cuando acabas, pues no gozas siempre de la misma energía, de la misma juventud. Y para vosotros, a veces yo lo que percibo desde fuera, acompañando también a deportistas que me ha tocado en ocasiones, se abre un vacío. Hay un sentimiento de pérdida. De repente, en lo que yo, esto me lo confesaba un amigo no hace mucho, me decía, Rodri, claro, ahora voy al campo y paso 5 sistemas de seguridad. No puedo pisar el campo. Cuando antes, no hace tanto, hace unos meses era lo contrario, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque es un cambio de paradigma en la persona. Y la gente que no lo ha vivido, con todo el cariño, a veces juzga desde fuera de manera muy injusta. Pero no se dan cuenta que no es solo la parte positiva que vemos, sino todo lo que ha significado ese proceso para esa persona. No, Es tu, iden- disfrutar. es tu identidad como persona. Esto es hasta el punto que amigos míos que tienen la vida bastante resuelta, uno en particular me decía, Rodri, yo días, y de hecho está grabado en uno de los podcasts con Cristian, decía, uno de los días, algunos días dudo si compensó todo ese sacrificio y pérdida por lo que dejé por el camino. Porque es lo que tú comentas, es un trabajo que realmente hasta que no lo vives, no sabes la exigencia que tiene. Y con esto, fontanero, panadero, médico, arquitecto, todos son exigentes, pero en el mundo de rendimiento profesional, ¿no? De alto rendimiento, creo que hay un plus extra a muchos niveles. Creo que el sufrimiento, ¿no? Depender de tu cuerpo a esos niveles, la competencia que hay que uno no se puede esconder, los sacrificios gordos. Me dicen, sí, tienen 2 semanas de vacaciones que se van a Ibiza a quemar Ibiza. Sí, sí, pero muchas veces no hay ni 2 semanas, ¿no? Yo hablo sobre todo de vivir una especie de jaula de oro, ¿no? Por ejemplo, a nivel eh, de limitación geográfica. Yo, por ejemplo, me he perdido todas las bodas de amigos, he celebrado muchas veces los cumpleaños solo, porque al final cada fin de semana tienes que competir y no te puedes menear, ¿no? Sí que es verdad que vimos cosas muy bonitas, pero al final también yo solo digo a los chavales que empiezan ahora, ¿no? A los más jóvenes, a los que recién acaban la etapa juvenil y empiezan en el mundo más profesional, se lo digo, esto es una elección. Por supuesto que hay un coste de oportunidad. Cuando eliges algo, renuncias a otra cosa, como en cualquier profesión de la vida o, o cualquier otra cosa, ¿no? Y se lo digo que sean muy conscientes de todos los sacrificios que conlleva, pero que también es una elección personal. Yo al final tampoco me puedo pegar contra una pared porque ha sido algo que yo he elegido. Y sí que creo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo el poder tener otros proyectos en paralelo al fútbol. Me ha ayudado a intentar no clasificarme solo como
como un Carlos futbolista. Todo mi entorno que tengo aquí en casa también me ha ayudado muchísimo porque nunca me han presionado para ser futbolista. Tengo los mismos amigos que tenía desde el cole. Entonces, una vez el Carlos salía de la ciudad deportiva, yo siempre he sido otro Carlos. Entonces, para mí, en ese sentido, sí que he hecho de menos a veces, a lo mejor, pues, sobre todo el hecho de los 90 minutos de la competición, ¿no? A veces cuando juegas con estadios, pues que hay 20, 30, 40 mil espectadores, pues ese sentimiento seguramente será difícil de olvidar de por vida. Pero el resto de cosas, yo para mí, el tener otro tipo de inquietudes, otro tipo de proyectos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ahora considero que el año pasado, no esta edición, pero la anterior, cuando se proclamaron balones de oro Rodri y Aitana, dieron un ejemplo de que a mí siempre me ha molestado mucho que se haya hablado de un plan A, que es el ser futbolista, y un plan B por si no salen las cosas. Y yo creo que los futbolistas tenemos la capacidad de poder coexistir, bueno, no solo los futbolistas, sino los deportistas, de poder coexistir con dos planes A, ¿no? Porque no podemos ser gente que perseguimos nuestros sueños a la vez que nos formamos en las cosas que nos interesan o por las cosas que tenemos inquietud. Wow, me encanta, Carlos. De hecho, uy, disculpa, se está acoplando alguna cocina. De hecho, la pregunta que viene ahora, estoy con muchas ganas de escucharte, ¿no? Después de tu bagaje, ya no te digo solo profesional, futbolísticamente hablando, sino vital, ¿no? Me está encantando escuchar ciertas cosas que nos estás regalando hoy. Llegado a este punto, ¿qué entiendes por alto rendimiento? Tal vez es algo que ha ido cambiando, ¿no? Estos años, pero ¿cómo te relacionas con este concepto ahora? Sí, para mí es una pregunta compleja y que hay que desarrollar, ¿no? Porque podemos estar aquí horas y días. Pero sobre todo yo entiendo el alto rendimiento como contextos sostenibles que se basan en tres pilares, ¿no? Uno es la cultura, otro la cultura corporativa o la cultura organizacional, otro el liderazgo y el otro pilar la gestión del talento, ¿no? Son como un triángulo que se retroalimentan cada uno de los vértices entre ellos mismos. Y para mí es los contextos de alto rendimiento, por lo menos lo que yo he experimentado, lo que he vivido y en base a lo que me he formado, para que sean sostenibles y no sea un éxito esporádico, tienen que ser culturas que están muy trabajadas, muy definidas, que se entienden muy bien la misión y visión del club, que tienen un propósito que te hace volver y que es la brújula cuando los resultados no acompañan. Luego, tiene que haber una gestión del talento muy individualizada que en base a conocer la misión, visión y propósito que tiene la organización, poder acoplar ese talento y hacer una sinergia y alinear esas necesidades organizacionales con las necesidades individuales. Y luego para ahí tiene que haber un líder que es un facilitador que entiende la necesidad organizacional con la necesidad del talento para poder alinear y para mí pues es un cóctel que cuando todo sale bien pues creas un contexto donde un club no para de crecer, de desarrollarse y de alcanzar las metas, que no siempre son los resultados, pero sí cumplir con los plazos estratégicos que se han propuesto. Qué bueno, Carlos. Fíjate que eres la primera persona en estos 14, 15 episodios que ha afrontado la respuesta desde este lugar de sistema, ¿no? Normalmente cuando hablamos de alto rendimiento hemos ido a la parte individual, ¿no? ¿Qué necesita una persona para ser una persona de alto rendimiento, un jugador de alto rendimiento? Te lo agradezco un montón porque creo que es una mirada muy completa, ¿no? Es decir, has analizado el contexto, la importancia del entorno. La genética ahora habla de esto, neurociencias, ¿no? Es algo bastante más profundo, pero en definitiva es genética y entorno. Fíjate que ahora has abordado la parte de entorno. Qué importante crear espacios de confianza, de cultura, donde la persona pueda ser. Y ahora si lo miramos también a la parte individual, ¿cuál sería tu punto de vista hoy, ¿no? ¿Qué factores son importantes a ti para, como individuo, dentro de esa cultura o dentro de un sistema? Porque no siempre la cultura está alineada con la gestión de talento, la parte operacional, pero claro, en esos casos o en el anterior, ¿cómo tú sacar también tu máximo potencial, ¿no? ¿Qué has entendido tú en cuanto a individuo que te ha ayudado a la hora de adquirir y sostener el tiempo un alto rendimiento? Sí, yo intento hablar como sistema porque considero que siempre hay una responsabilidad bidireccional, ¿no? Intento también, seguro que habrá veces que a lo mejor me he equivocado, pero intento así hacerlo ver a todos los compañeros, ¿no? De que nosotros pertenecemos a un club y tenemos una responsabilidad con ese club, igual que cuando hablamos con el club, que tiene una responsabilidad con los compañeros, ¿no? O con los profesionales que conformamos las plantillas. Desde el aspecto más individual, para mí, creo que un entorno de alto rendimiento es cuando tú entiendes a qué perteneces para, en base a eso, una de las competencias transversales por excelencia, que es la capacidad de adaptación, ¿no? Adaptarte un poco a ese entorno para poder crearte tú ese mini contexto individual donde puedas ofrecer tu mejor versión en base a lo que se demanda, en base a tus valores y en base a tus habilidades. Qué bueno, Lo me encanta. decidirías. Me encanta. De hecho,
Fíjate que me encanta porque la Fundación Rafael del Pino hace 3 4 años me regalaron una Mm, formación de liderazgo sistémico. Y fue la primera vez que, que vi claro, intuía, pero que vi claro que muchas veces ya no es un techo individual, sino es un techo de sistema. Y como si el entorno no le cuidamos, si somos corresponsables, como bien dices, el alto rendimiento no se puede dar. Ayer, en lo que grabé con Ana, que saldrá, también hablábamos de la importancia de la corresponsabilidad y cómo hay entornos donde no se puede dar la magia, porque el entorno en sí no es coherente e íntegro. El líder o la líder no es íntegro con esto que estamos comentando, ¿no? Joder, joder, qué buena. Y fíjate que hay otra pregunta que te traía. Pregunta y méteme caña cuando quieras, ¿eh? Yo estoy totalmente abierto para seguir avanzando, ¿no? Pero hay una parte interesante que tiene que ver con las transiciones, ya hemos tocado un poco, ¿no? Pero vitales y profesionales. Y te pongo en contexto, Carlos, por qué traje esto, ¿no? A estas conversaciones. Me voy dando cuenta, también con la edad, yo soy de 86, hago 40 el año que viene, que hay como números, ¿no? La treintena, los 35, los 33, los 40, los veintitantos, los 18, te van marcando, ¿no? Socialmente hay como unos hitos de paso. Pero a su vez, hay otras decisiones que tomamos. Me ha encantado esa parte que has dicho de asumir responsabilidad, ¿no? De que nadie me obligó a ser futbolista, pero yo sabía que era un pack completo. Pero después hay algunas que vienen forzadas, ¿no? Véase una lesión, véase una pérdida de un amigo, véase lo que fuera, ¿no? Y creo que en la transición hay mucho crecimiento también, aunque muchas veces lo que sentimos es dolor, ¿no? No queremos cambiar, no queremos que nuestra gente cambie, ¿no? Entonces fíjate que esta pregunta de transición va un poco por ahí, ¿no? Creo que ya me has contestado con parte de lo que nos has regalado hoy, pero ¿qué entiende Carlos por transiciones y cómo de importantes son? ¿No? Sí, sobre todo las diferenciaría, ¿no? Y hay un poco contextualizando en base a todo lo que he leído para el doctorado, ¿no? Diferenciaría sobre todo dos tipos, que son las transiciones normativas y las transiciones no normativas. Las normativas, pues las que pueden ser, ¿no? Pasar de la ESO a bachiller, de bachiller a la universidad. En el fútbol es muy fácil, ¿no? Pasas de infantil a cadete, de cadete a juvenil por cuestión de edad. Y luego las no normativas, aquellas que son impredecibles, ¿no? Una lesión que te obliga a dejar la carrera, de repente un cambio de entrenador que cambia tu rol en el equipo. Por ejemplo, yo sufrí esto recuerdo siempre en Polonia, que fue uno de los entornos más volátiles que he experimentado y que más me ayudaron a crecer, ¿no? Que tuve, creo que fueron 5 entrenadores en 18 meses y pasé con diferentes entrenadores, con uno prácticamente era capitán general y con otro estar desconvocado, volví a estar. Entonces, son cosas muchas veces que son impredecibles. Tú no sabes, en este caso el club decidía cambiar al líder que teníamos y con ello cambiaban muchas cosas. Y creo que para mí una de las competencias transversales por excelencia que te da el deporte es esa capacidad de adaptación, ¿no? Sobre todo con estos entornos buca y ahora que Bani, que son incluso más ansiosos, quebradizos, impredecibles. Creo que en el deporte vivimos eso y nos prepara muy bien para lo que es el mundo laboral de hoy en día, que con todos los avances de la IA, de la digitalización, de la robótica y demás, que no sabemos los empleos que habrá el día de mañana, pues esto es lo que vimos en el fútbol, es nuestro pan de cada día. Cuando te sabes todas las respuestas, te cambian las preguntas. Y Qué bueno. mm, Fíjate, Carlos, estoy sonriendo porque estoy disfrutando un montón, ¿no? Así que te doy gracias de nuevo porque yo hablaba con Robert, ¿no? Y yo, Robert, ¿tú cada cuánto te jugabas? Me dice, Rodri, día a día y fin de, ¿no? La gestión del cambio, que ahora se ha puesto tan de moda estos últimos años, es algo intrínseco en un deportista de alto nivel, ¿no? Por eso, fíjate que me encanta preguntaros qué entendéis por alto rendimiento, porque hay cosas que no puedes controlar, pero si habéis sobrevivido en ese contexto es porque habéis aprendido a poner foco en lo que sí depende de ti. totalmente. Y esto para mí, mira, ahora que tocas este tema, a mí me gusta un montón y me gustaría también conocer tu opinión, tú que te has dedicado al mundo del deporte y también has estado en la empresa muchísimo tiempo, ¿no? Siempre en el fútbol, no sé tú, pero yo históricamente hemos crecido con algo que era prácticamente un dogma, ¿no? Que jugar depende de ti. Que para mí es una de las mayores mentiras del fútbol y que es muy dañina para la salud mental de los deportistas. Y esto lo he trabajado también mucho con el psicólogo, ¿no? Jugar no depende de ti, jugar depende de tu entrenador. Y te puede llegar a generar una crispación y una frustración muy grande, porque tú puedes hacer todo lo que está en tus manos y luego el entrenador puede elegir poner a otro compañero porque considera que es mejor tácticamente para el sistema que va a utilizar el equipo o para el partido en cuestión, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es una de las cosas que ha provocado que muchísima inseguridad en muchos deportistas cuando se les ha atribuido una responsabilidad que para nada era suya. No sé Fíjate qué cómo tú. interesante. Oh, buenísimo. Y si me permites, te añado alguna variable más.
es la parte política no visible del fútbol, como de todo tipo de corporación, que de repente ves que dejas de jugar porque tu representante tiene 2 jugadores en el equipo y es la forma de presionar al club para renovaciones y el club castiga a quien no toca, ¿no? Esto también pasa. Por eso, fíjate qué interesante, y esto me hago responsable de lo que acabo de decir, porque soy consciente que esto también pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Que mi punto de vista es que allá donde hay dinero y poder, hay mucha gente interesada, ¿no? Entonces, si me permites, te voy a hablar de 2 enfoques. Un enfoque de cómo yo lo viví. Como yo lo viví, fue que no tuve el tiempo suficiente para entender muy bien el mundo del fútbol. Mis padres, con todo el cariño, ¿eh? Yo no sabía que podía vivir del fútbol. Yo daba lo mejor que tenía, me sentía un afortunado, porque al final, pues, muy posiblemente lo que decantó, fíjate, te cuento más, esto lo sabe poca gente. Con 13 años, con 12 me remonto, con 12 años, bueno, mi entrenador, mi profesor de educación física en el colegio, mi madre era profesora de ese colegio, me castigaba un montón. Yo tenía muy buenas notas, pero en educación física me empezó a poner 6 y cosas de estas, ¿no? Con lo equivalente con las crucecitas o los pluses, ¿no? Y yo no entendía, porque jugábamos al hockey, se me daba bien, corría, se me daba bien. Pero el tío estaba muy enfadado con el fútbol, ¿no? Por los motivos que sea, le gustaba el atletismo, ¿no? Y él, sin darse cuenta, a un niño por entonces de 12 años, proyectaba en mí algo que él no tenía aceptado, trabajado, ¿no? Y me llegaba a decir, el fútbol no vale para nada, no te va a servir de nada. Y yo seguía entrenando. Y es cierto que también jugué alguna temporada de tenis o natación, un chico muy inquieto, mis padres eran profes, había estos escolares o judo, ¿no? Me gusta mucho el deporte. Pero fíjate lo que pasó con 13 años. Con 13 años me avisan, o avisan a mis padres, de que, bueno, que Racing estaba interesado. Y un día que estamos en Santander, mi padre, muy prudente, vamos los dos, preguntamos, y lo que me contesta el entrenador de portero, lo que nos contesta es que ahí ya están los mejores, ¿no? De una forma muy borde. Bueno, pues al año que viene, pues yo era cadete de primera, pero jugaba con los cadetes mayores, de la amistad, de un equipo de Torrelavega, ¿no? Y en Cantabria. Enseñanza y amistad, ahí me moví muchos años. ¿Qué sucedió? Que hice muy buen año, hasta ese punto que era el chiquitín. También soy del 27 de enero y sabemos que los primeros años marca muchísimo esos 6 meses de diferencia con otros compañeros. Pero bueno, yo pegué un estirón a los 11 12 y era bastante alto en promedio. Ese año en infantiles había jugado de portero y jugador con un entrenador que había jugado en el Racing también, y el año de cadetes fue su de portero, pero hubo partidos muy buenos. De hecho, contra el Racing fue muy bien. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que nos llaman, hacemos una selección, echan a los 2 porteros anteriores y nos meten a 2 nuevos, a Alfredo y a mí. En 3 años, Carlos, claro, yo esto mirando hacia atrás, ahora lo comprendo, pero entonces no era consciente, ¿no? Y digo, ostras, qué injusto de salida es la vida en sí y el fútbol en particular, porque a los 12 me dicen que el fútbol tururú, a los 13 que ya están todos los puestos ocupados, y a los 14 estás jugando en el primer equipo de cadete, ¿no? Este año tocaba Campeonato de España. Y de hecho, eh, llegamos con el Perines muy justos y nos clasificamos en el último partido jugando yo contra la amistad, contra mis compañeros en Torrelavega, ¿no? Lo cual la vida es también muy interesante y muy bonita. Con esto que te quiero decir, todo eso, que es la primera historia que te quiero contar, me ha ayudado a ser de una forma, creo que diferente a algunas personas en la empresa. ¿Por qué? Porque he aceptado jugar en el banquillo. He aceptado que no todo lo que te dicen es la verdad. He aceptado que hay un margen de mejora en ti, pero también, ¿no? Parte depende de ti, de cuidarte, ponerte en forma y estar a disposición, te diría, del entrenador del equipo, pero de la vida, para salir a jugar cuando toque. Entonces ahora cuando yo, aunque tengo 39 años, soy bastante jovencito en algunos sectores y tengo compañeros de 60, 75 o 58 profesores o consultores, yo en algunos lugares sigo en el banquillo y me llaman, ponme vacantes, encantado y con total naturalidad. Cuando en la empresa, antes de irme, aviso con 10 meses, me dicen que soy un tío más raro que el copón, ¿no? Porque me podrían haber echado. Y digo, no, lo justo es mirar por el equipo. Yo siento, todavía no pertenezco aquí, me quedo 10 meses, cerramos contratos, había varios cientos de millones de euros en juego, había que formar equipo, pero soy raro. En Pamplona, antes de eso, cuando vengo a Madrid, aviso a mi jefe de ingeniería y me tachan con todo el cariño de loco. Me toca el de ingeniería y me dice, hijo, ¿qué vas a hacer? Tienes la vida hecha, una ciudad cómoda, cobras bien, tienes trayectorias, llevas 3 años haciendo cosas increíbles. Claro que es ahora irte a Madrid, sin trabajo, ¿no? Entonces, hablo de esta parte positiva, que es la primera historia, que tiene que ver con que la gente que hemos transitado, y yo en tiempo que he transitado por ahí, creo que no es que estemos hechos de otra pasta, pero la vida nos ha ofrecido contextos y contornos donde hemos crecido a veces o madurado más rápido que algunas otras personas. Parte positiva. Y ahora me voy a otra parte. Es como cuando dicen en un proceso de selección
llevando esta parte profesional, que depende del candidato que le coja, ¿no? Que el inglés, tienes el no sé qué, tienes el no sé cuál. Mira, creo que es el 80% de las vacantes se cubren dentro de la empresa, con el boca a Ujú. boca. Esto la gente no lo sabe normalmente. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de confianza. Pero te hablo más. Al final me he dado cuenta que yo el networking o la comunidad no la he cuidado, entiéndeme. La he cuidado conscientemente, con mucho amor, pero no la he cuidado desde un lugar estratégico y monetario. De forma que al final, ahora no me sorprende, pero me sorprende que levanto el teléfono y mucha gente está dispuesta a ayudarme, porque igual he ayudado de forma desinteresada, pero no con un interés. Pero me he dado cuenta que el mundo corporativo, el mundo de escuelas de negocio, esto va de contactos y va de parte más política. A tu respuesta, un mundo muy jodido. ¿Qué le ha pasado a Rodri? Que esa utopía que vivió en un vestuario, que posiblemente me acuerdo de lo mejor y no de lo peor, e intenta buscar esto, Carlos, en industriales, en multinacional, en Tecnología. empresarial, porque lo que recuerda a mi cabeza es ese lugar donde me sentía también, en el cual había un propósito común, había una meta común. No importaba quién jugara, lo importante era tirar para adelante, sacar los puntos adelante. Un día me tocaba contribuir a mí y otro día tenía que calentar a mi compañero portero, aunque me parecía injusto que jugara él. ¿Por qué? Porque lo importante era calentarle bien para que cumpliera su función. Eso, la gente que no ha pasado por ahí, incluso gente que ha pasado por ahí, su comportamiento es totalmente diferente. Entonces, a tu Porque pregunta, ese, miedo, hay una variable ahí muy clara que es también la de la consciencia, ¿no? Que todos estos procesos que vimos en el deporte, justo mira, tengo aquí un libro para mí uno de mis referentes, que es codirector de la tesis que estoy haciendo, de Pedro Díaz, que es Viaje al liderazgo consciente, que para mí es una de las variables más importantes para poder optimizar nuestra experiencia como deportistas al máximo, ¿no? Porque todos estos procesos que estás tú hablando, muchísimas veces, cuando no se es consciente, obviamos todos esos aprendizajes que llevamos en la mochila y resultan clave para luego poder transferirlos, pues cuando lo que tú dices, ¿no? En el mundo laboral afrontas una situación parecida como puede ser estar en el banquillo, en sentido metafórico, y tú sabes cómo reaccionar porque la consideras una situación familiar que ya has pasado por ahí y puedes sacar lo mejor de ello. te pongo otro ejemplo. Te toca un jefe o una jefa con el que no compartes valores, con el que trata mal a la gente. Y de repente es su forma, ¿no? Crear conflictos, sabotear. No hay problema. Yo cuido de mi equipo. Yo tuve un jefe en particular que me dijo, Rodri, pero ¿cómo sigues tirando? ¿No? Sí, y digo, es que no va de ti. Yo puedo comprender que no es justo el trato que estoy recibiendo o el equipo, pero también he aprendido que eso habla más de ti que de mí. Número uno. Dos, no sé qué estás viviendo en tu vida y quién soy yo para juzgarte. Tres, lo importante es mantener unido al equipo porque puede cambiar la cabeza. Yo lo he vivido en empresa, pero lo viví también en el fútbol. Y al final, ese cambio de entrenador que hablas en Polonia, lo que tiene que hacer es que el equipo que se mantiene esté todavía más cohesionado para poder amortiguar, ¿no? Ese rol, por ejemplo, de los mandos intermedios en empresa. Total. Por eso hay una crisis de mandos intermedios muy gorda y lamentablemente, Carlos, mucha gente ya no quiere gestionar personas porque se ha vuelto un infierno en algunos casos, ¿no? Cambios culturales, cambios de valores, cambios. Claro, generación. Dialecto. Total, total. Entonces, fíjate que tu pregunta, muy buena. Creo que hay un trasvase, una unión de estos dos mundos, que la gente que la quiere aprovechar va a tener una gran oportunidad, pero ahí entra algo que un amigo en Pamplona me decía un día volviendo, ¿no? De tomar unas cañas. Me decía, Rodri, es que, ¿quién te ha dicho a ti que la vida es justa? Yo con mis 39 añitos, ya cerquita de enero de los 40, Carlos, te puedo decir que sigo siendo ese niño, en esa parte de esa alegría, de que necesita fe y confianza en la gente, en el sistema, para seguir tirando. Pero hay otra parte de mí que posiblemente se ha vuelto más fría al entender que ya no todo el mundo va desde ese lugar, por los motivos que sea. Modo supervivencia, la gente está muy estresada, la parte política de empresa, y algo Creencias, experiencias, todo. claro. Y fíjate que algo que me gusta del fútbol, que es, hay mucha meritocracia, y pongo entre comillas, ¿no? El tenis. El tenis, la entrada, lo que escucho, es que hace falta una inversión económica importante para los torneos y demás. Pero a veces llegas a un nivel, no puedes fingir. O sabes, o eres bueno o no sabes. En el fútbol pasa parecido. Puede ser que el primo, el amigo, facilite, un entrenador antiguo que confíe en ti, pero creo que Pero es el resto más. siempre te pone en tu lugar. ¿Ves? Claro, hay algo que sí depende de ti, a tu pregunta. Hay algo que sí depende de ti, que es luchar, ser perseverante. Mira, tuve un compañero, Aitor Fernández, era asturiano, un animal, defensa derecha. Le tuve varios años, un par de ellos de compañero, y de hecho luego por la izquierda estaba Cristian y por la derecha Aitor, ¿no? Y Aitor acabó, si no me equivoco, en un equipo de Extremadura un tiempo y estaba de capitán. Y me acuerdo que me llegó uno de sus vídeos y me encantó, yo te pasaré. Y él decía, mira, soy capitán, pero me está tocando estar en el banquillo. ¿Sabes qué?
mis compañeros me hacen mejores. Yo cada entrenamiento voy a muerte, ya no solo por mí, por ellos. Yo no solo voy a poder fácil. Es decir, y esto me va a hacer estar preparado para cuando tenga que salir, si tengo que salir, pero ahorita me están haciendo mejor también a mí. Claro, entonces ahí voy y diferencio entre esto que dices, tu área de responsabilidad y zona de influencia y lo que no depende de ti. Y yo creo que siempre nos vamos a mover ahí. ¿Qué sucede? Pues las organizaciones, esa meritocracia, cada vez es más compleja de medir. Incluso ambiguo. Sí, sí. Porque no hay una vara de medir tan tangible, ¿no? Porque fíjate que a nivel de fútbol, No haces Carlos, nada por el líder, por su forma de entender. Por eso hablaba cuando hablamos de los tres pilares, por eso para mí también es tan importante la cultura, porque es lo que te hace volver al origen de todo. Si no, todo queda sesgado por el líder y puede cambiar constantemente y la dirección va dando tumbos y carece de sentido. fíjate, ¿no? Y esto me hago responsable de lo que voy a decir, Mm. pero creo que estamos en una búsqueda de sentido social importante, ¿no? En todos los modelos, yo me formé con el Fútbol Club Barcelona en una especie de máster de psicología de alto rendimiento deportivo. Me encantó. Y uno de los conceptos, ahora esto está Toña en el podcast, que ha sido médico del primer equipo, no sé si está un tiempo, ¿no? Y ahora ella se ha ido también a este lado, no sé si es oscuro, claro, de neurociencias y tal, y está disfrutando un montón. Y y fíjate que ahí hablamos de varios modelos, y uno de ellos era las 5 disfunciones de un equipo, ¿no? Sin parte de comunicación, sin confianza, gestión de conflictos. Sí, claro, la gente quiere resultados, pero no quiere meterse en la base. Y claro, al final te vas dando cuenta que el liderazgo, y lo he hablado con otra persona de otro capítulo que va a salir, primero, mi punto de vista, has de haber caminado el camino para acompañar a otros, y un buen líder tiene que olvidarse de su rédito personal y ser capaz de preparar al equipo para que incluso le superen. Totalmente. No vivimos esta realidad. De hecho, no elegimos a los mejores. Para mí hay que pasar de ecosistemas a ecosistemas. Me encanta. Y este es el punto. Y fíjate que a nivel de empresa va a haber, hay lío, pero va a haber todavía más lío. A nivel de emprendimiento se ve, a nivel también de empleo público, a nivel político, cómo hay mucha gente que está perdiendo la confianza. La comunicación está sesgada, hay comunicación muy polar, no hay comunicación que toca para generar confianza, y sin esto no vamos a enfrentar el conflicto, y sin esto no hay compromiso, y sin esto no conseguimos atención a resultados y por tanto lo que toca, ¿no? Entonces, fíjate que la pirámide está, disculpa la expresión, descojonada, ¿no? ¿Qué hacen falta? Líderes que, desde mi punto de vista, piensen, sientan, digan y hagan lo mismo, dentro, por supuesto, de unos parámetros que no siempre son los ideales. Coherencia e integridad. Estamos en un momento que la gente ya no te sigue con el palo, ya no funciona. Se van de empresa, pues se ponen de baja. Es decir, ya no funciona ese liderazgo autocrático. No todo el mundo vive el trabajo igual. Hay un profesor de una uni en la que estoy que a mí me encanta. Él dice, es que el problema es que no diferenciamos entre compromiso y sacrificio, ¿no? El sacrificio es, me sacrifico por un bien mayor. Claro, hoy en día le pedimos sacrificio a la gente, pero suben los pisos, no va a haber pensión posiblemente, lo otro, claro, pero comprometidos, igual cumplen sus 8 horas y rinden 8 horas. ¿Cómo estás midiendo el compromiso? ¿Presencialismo? ¿Quedarte 2 horas más? No digo que no haya que quedarse cuando toca. Y yo vengo de esfuerzo, sudor y lágrimas, y he trabajado más que un reloj, y lo seguiré haciendo porque me encanta trabajar, ¿no? Pero, ¿podemos exigir esto a todo el mundo en el contexto en el que estamos? ¿El jefe o la jefa se quedan con los chiquillos y chiquillas sacando el trabajo adelante? ¿No? Fíjate que esto que Mm. comentabas, Carlos, es súper interesante, la integridad y la coherencia. Y aquí viene algo que quería compartir contigo. ¿Qué entiende Carlos por sentido y por propósito? ¿No? Que son dos palabras muy grandes, ¿no? Sí, para mí es la brújula. Bueno, el sentido lo atribuyo un poquito más al sentido de pertenencia, ¿no? Que para mí esto en los equipos, por ejemplo, de fútbol se ve claramente cuando tú sientes que perteneces a algo mucho más grande que tus aspiraciones personales, ¿no? Yo esto lo vi en los equipos. Por ejemplo, yo soy una persona que soy muy emocional, que conecta mucho en base, que necesita esa interconexión con los compañeros para ofrecer su mejor versión, porque si no, no entiendo el deporte al 100%. Y para mí, en aquellos equipos en los que yo he podido disfrutar y he tenido ese sentido de pertenencia, que me apetecía todas las mañanas ir ahí, que tanto ganábamos como perdíamos, era un sentimiento de que éramos todos uno. Y para mí, esos años han sido los mejores de mi carrera deportiva. De hecho, eché de menos mucho esos vestuarios, ese sentimiento de celebrar las victorias juntos, de cuando perdíamos, juntarnos y mejorar como grupo y como equipo en lugar de señalarnos.
Y para mí eso es súper gratificante. Y luego el propósito, pues para mí es esa brújula que te permite siempre recordarte o ese foco, ¿no? Ese faro que te ilumina para decirte dónde está el camino. Y para mí eso es primordial. Es como si tenemos una vela, ¿no? Podemos enchufarla con... El fuego es la motivación y un poquito toda la cera que se va quemando es el propósito de esa disciplina, eso que siempre está, a lo que siempre al final recurrimos como grupo. Qué bueno, Carlos. Fíjate que esa es la sensación que tú lo has definido mucho mejor. He seguido buscando. Esa sensación de formar parte de algo más grande, ¿no? Esto, igual conoces a Patri, psicóloga. Ella Mm. empezó también en el mundo corporativo y deportivo y luego paró la parte deportiva por diferentes motivos y ahora está desde otro lugar. Pero tuve la suerte de entrevistarla en 2014. Ya te adelantaba que esta tarita que tengo viene de atrás y la pregunté por esto. Y no son sus palabras, yo habré modificado. Ahora sabemos también que la memoria se modifica con el tiempo, así que me hago responsable también de lo que voy a decir. Es con lo que yo me quedé, ¿no? De lo que me regaló ese día. Me regaló muchas cosas, pero una en particular. Me dijo, Rodri, eso que buscas en la empresa no lo vas a encontrar. Porque en un vestuario, si subimos, subimos todos. Si caemos, caemos todos. Sabemos que si subimos o si caemos, se va a modificar la plantilla por presupuestos y por historias, ¿no? Porque hay gente que termina el contrato y demás. Pero una parte importante sube junta y baja junta. En la empresa trabajamos todos y sube uno. Mm. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Si no somos capaces, como bien comentabas, de crear una cultura que sea coherente. No, Peter Drucker decía algo muy interesante. La cultura es como la estrategia para desayunar. Si la cultura eh, y la generamos las personas no es coherente, no es íntegra, si la gente que contratamos, si la gente que está no vive esa cultura, ¿no? Piensa, siente, dice y hace, de las letritas que viene en la entrada de la empresa, ¿no? Está disociado, vas a ver que antes o después va a haber problemas. ¿Por qué? Porque por intentar meter estrategia, números, KPIs, vas a poner pequeños parches, pero el tema va a ser mucho más profundo. Fíjate que has dado Totalmente. la clave, Carlos. Sí, sí. Y tanto en deporte como en empresa yo creo que aparece, ¿no? Cuando en los momentos de crisis es cuando ese sentido de pertenencia y ese propósito diferencian a los equipos de los grupos. Los grupos al final se acaban disociando, cada uno acaba mirando un poco por sus intereses individuales y los equipos todos reman en la misma dirección para intentar sobreponerse y revertir la situación. Total, me encanta. Oye, enhorabuena. Qué guay, qué guay. Y fíjate que ya, no sé cómo lo sientes tú, pero tienes el puente hecho, ¿eh? Fíjate que hay algo muy bonito, bajo mi punto de vista, en toda etapa de un ser humano, ¿no? Que de repente adquieres un conocimiento en un área o en un lugar y después vas a tu área y te sientes en pañales. Pero de repente, si estás un poco en ese lugar, te das cuenta de algo interesante. Que mucho de lo que traías lo empiezas a relacionar con otros nombres, pero es el lugar. Y de repente todo cobra sentido, ¿no? Totalmente, y de hecho yo siempre lo digo, ¿no? Que al final muchísimas veces parece que estamos hablando de dos mundos que son dos planetas totalmente diferentes, pero compartimos el activo por excelencia, tanto deporte como empresa, que son las personas. Y es algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y que hay muchísimos puentes eh, interconectados entre deporte y empresa donde se puede transferir tanto en una dirección como en la otra. Al final hay muchísimos procesos de empresa que están mucho más profesionalizados que se pueden aplicar al deporte y hay muchísimos comportamientos y valores dentro del deporte que son súper transferibles al mundo empresarial. Total. Fíjate que cuando monté la Academia del Alto Rendimiento, que es una marca registrada, yo soy autónomo, no es una empresa, es una marca registrada. Ujú. De hecho, han venido franceses que montaron lo mismo en francés, en el mismo nombre, y han venido a España y van desde otro lugar. Y bueno, yo hablé con su CEO, de hecho, han registrado la marca y bueno, si les buscan a ellos, me encuentran a mí, si me buscan a mí, les encuentran de ellos y hacen creo que también un buen trabajo y es de maravilla. Pero esa parte de alto rendimiento, fíjate que buscaba esto, ¿no? Traer los mejores de todos los mundos y ponerlo a disposición de la gente, porque creo que hay puentes, ¿no? Fíjate, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tu definición de alto rendimiento. No es sencilla de contestar, disculpa, que justo pasó una mosca. Em, ¿Qué crees que es más importante, el talento individual o el entorno? El talento individual o el entorno, sin duda alguna, para mí el entorno. Porque al final, para mí, la pregunta es, ¿cuándo brilla el talento individual? Cuando se crea ese contexto idóneo para que el talento pueda mostrar todo su potencial. Fíjate, Si, si no hablamos, si no creamos ese contexto, de hecho en el deporte se ve muchísimas veces, ¿no? Jugadores que son superestrellas, que están nominados a balones de oro, cambian de equipo y cuando no se crea el contexto idóneo para que ese
talento pueda mostrar todo su potencial, al final nunca acaba eh, por rendir o por cumplir con las expectativas que había sobre él. Muchas gracias. Lo digo, hace poco leí un artículo en un periódico, no diré el periódico y no diré la persona que lo escribía, porque no es importante en sí, sino lo que yo percibía ahí, ¿no? Hay titulares, la gente que se queda en la presa es la gente mediocre, ¿no? Y yo dije, uy, cuidado, ¿no? También estamos en un momento también de captar la atención, ¿no? De ir a amígdala, a la parte más emocional, ¿no? Creo que hay anuncios en colegios de periodistas porque como todo el mundo está intentando captar la atención, no es la primera vez que lees un titular, lees la noticia y no tiene nada que ver o poco que ver. Pero fíjate que me hizo pensar, porque creo que no hay verdades absolutas. Pero esto también es una situación que está pasando. De repente, si la empresa no evoluciona como sistema, parte del talento se va a ir, Sí. ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? De repente el ecosistema es el que es y el talento no está a la altura y también se va a ir o van a contratar talento nuevo. Pero me ha encantado tu visión y de hecho, te vuelvo a decir, ¿no? De alto rendimiento, porque no creo que es la primera vez, ¿no? Estos 15 capítulos de esta temporada que alguien ha sacado la parte sistémica tan rápido, ¿no? Porque esta es una de las dudas que yo he tenido. Es decir, ¿tiene que ver con las cartas que tienes o tiene que ver con dónde juegas las cartas que tienes? Porque cuánta gente, Carlos, tiene dones, creo que todo el mundo tiene dones y talentos, pero ¿cómo puede ser la misma persona en un contexto? Es un tío de 10, una tía de 10 reconocido en esa empresa y la misma persona cae en otra empresa y es de 4,5. Ahí que es un tema de talento, un tema de cultura, es un tema de entorno. Fíjate qué interesante, ¿no? Los tres pilares que hemos hablado. De que encaje en esa cultura y que haya un líder que facilite y un poco comprenda la visión, misión, propósito cultural con las necesidades individuales y sea capaz de crear un contexto donde encajen y se alineen ambas. Brutal. Pregunta que no estaba en el guión, pero que te hago, ¿no? Porque estás siendo muy ágil a la hora de contestar y no te preocupes que por preguntas no va a quedar, ¿no? Sé que esto a veces no es sencillo elegir tres factores, tres pilares, lo que consideres, pero ahora en base a tu experiencia, ¿qué tres cosas te han ayudado más, ¿no? Esta venía un poco de las transiciones, ¿no? De lo que te ha tocado transicionar, de los hitos de tu vida, ¿no? Si tuvieras que quedarte, lo cual es bastante fastidiado, ¿no? Pero con tres cositas, ¿no? De alguien que igual dice, joder, me veo reconocido con Carlos, ¿no? Con 20 y pico, o con 32, o con 27, ahora me encuentro en este momento, ¿no? ¿Qué es aquello que te ha sido más útil, ¿no? A veces algo que igual has vivido o algo que te ha regalado otra persona, ¿no? Lo primero, ser una esponja. O sea, creo que he tenido la gran oportunidad, bueno, no yo, lo tenemos todas las personas de este mundo, ¿no? De que si somos humildes, tenemos una oportunidad inigualable de aprender de todas las personas que tenemos alrededor. Yo tengo tropecientos mil referentes, ¿no? Algunos han tenido mayor impacto, otros menos, incluso los negativos, para también aprender aquello que yo no quiero ser o en que no me quiero convertir. Ok. Y creo que a nivel competencial he estado con compañeros extremadamente válidos, con cuerpos técnicos, con profesores en la universidad, con gente que he podido leer. Luego mi casa, mi hogar, para mí tengo ahí unos referentes también inigualables. Y creo que eso sería la capacidad, o sea, lo más importante o lo que más destacaría, ¿no? Esa capacidad de intentar siempre aprender de las personas que tenemos alrededor. Luego la segunda de intentar despertar la conciencia. Como tú has dicho bien antes, ¿no? Creo que todo el mundo vivimos procesos que son replicables o transferibles a cualquier otro sector, ese conocimiento transversal. Y creo que la formación quizás ha sido ese facilitador de poder entender todo lo que está viendo en el deporte, de ponerle nombre y apellidos. Y, y luego la tercera diría intentar, intentar ser buena persona. Para mí, creo que siempre he querido que si la gente que ha trabajado conmigo, ¿no? Que si tiene un recuerdo de Carlos, no me ha importado nunca cómo me recuerden como futbolista, pero sí como buen compañero. Porque creo que al final cuando tú eres honesto, eres íntegro y ayudas a las personas que tienes alrededor, pues construyes un poco un ecosistema mejor de trabajo. Y yo estoy extremadamente agradecido porque he tenido compañeros que han sido muy buenas personas conmigo, que al final me he tenido que adaptar a 5 o 6 culturas diferentes, más de, no recuerdo ahora, 7, 8, 9, 10 equipos diferentes. Y todos esos procesos de onboarding he tenido auténticos mentores que cuando he llegado a los equipos pues me han explicado al lugar al que llegaba, la cultura que se vivía, me han preguntado por lo que necesitaba y al final, pues lo que hablábamos, ¿no? Del contexto. Creo que Carlos, cuando ha podido también mostrar su mejor versión, no ha sido porque Carlos sea bueno o tenga X habilidades, ha sido porque han habido facilitadores
que han creado un contexto para que yo me pudiera sentir al 100% y mostrar mi mejor versión. Qué bueno, Carlos. Y fíjate, hay un refrán por ahí que dice, ¿no? Que el maestro aparece cuando el pupilo está preparado, ¿no? Pero el pupilo tiene que estar preparado y abierto, ¿no? Esta parte que dices, que he repetido varias veces hoy, ¿no? De humildad, de toma de conciencia, de mente de aprendiz. Ahora sabemos en el de neurociencia, con todo el cariño, que estamos intentando comprobar lo que ya sabían nuestras abuelas, ¿no? Es mucha neurociencia de refrán en español. Con todo el cariño, yo me voy dando cuenta que es una forma de realmente coger o dar fe de algo que realmente vivimos. Humildad, mente de aprendiz, mucha curiosidad como factores clave, ¿no? Esa parte de esponja, ¿no? Me ha encantado, pero sobre todo también con todo el cariño. Algo habrás tenido que tener en cuenta, ¿no? Porque esas mismas vivencias, otras personas igual no les han sacado tantas chispas como tú, porque igual la apertura no era la misma. Sí, Fíjate no. que No trato de tener un discurso de falsa humildad, ¿no? Por supuesto que considero que habría hecho cosas bien, pero volvemos a lo mismo de antes, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Carlos con otro contexto? Creo que en casa siempre he tenido un contexto extremadamente bueno, que me han ayudado muchísimo, que nunca me han presionado para hacer nada, pero que siempre, que cuando han tenido que poner los puntos sobre las is me los han puesto. Y creo que todo eso me ha ayudado a que yo a día de hoy haya podido aprovechar mis experiencias quizás en mayor nivel de lo que hubiera sido en otro contexto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Mis padres y mi hermana, al final ahí tengo tres referentes únicos en casa que han creado un contexto para que creo que el Carlos que se ve hoy pues está muy moldeado por esas tres personas. Luego también mi pareja con la que he convivido toda mi etapa ya más adulta y más profesional, creo que también ha ayudado a que Carlos haya podido aprovechar sus experiencias muchísimo mejor y yo siempre lo digo, ¿no? Que quizás sin ese apoyo no hubiera tenido la carrera que he tenido, no por cuestión de si hubiera llegado a ese nivel o no, sino poder sostenerla en el tiempo y mantenerla. Y volvemos a lo mismo, creo que la creación de ese contexto por todas esas personas me ha ayudado a que pueda aprovechar mejor las oportunidades que están delante de mí. E incluso mis amigos, siempre digo lo mismo, de que uno de los mayores miedos que he tenido siempre al salir fuera era perder a la gente a la que quiero y que me ha rodeado toda mi vida, ¿no? Que se podían enfriar esas relaciones y siempre he tenido la gran fortuna de que he mantenido mi grupo de amigos y siempre que he vuelto es como si hubiera quedado el día de antes con ellos. Y eso también me ha dado alas para poder seguir volando y perseguir mis sueños mientras mantenía mi grupo, mi núcleo duro ahí. qué bueno, Carlos. Fíjate que en ningún momento, de verdad es el tono de la conversación. em, No creo en la falsa humildad, ¿eh? Es decir, pero sí creo en personas maravillosas, súper preparadas, que lo dan todo, que no sé por qué a veces, eh, y no es el caso, ¿eh? Nos acabamos de conocer, pero que nos ponemos los últimos, ¿no? Y parece que todo es el contexto. Bueno, es contexto más lo que tú pones, ¿no? Y fíjate que a veces también es un tema de reciprocidad, en función de lo que das, también la gente te vuelve, ¿no? Y es por esto, ¿no? Creo que habla muy bien de ti, de tu forma de estar agradecido a la vida, ¿no? Yo lo que estoy viendo desde el minuto uno hablando contigo, una percepción, no es la realidad, pero es una persona súper agradecida, súper preparada, que en lo que ha dependido de ti, muy posiblemente por lo que te escucho, habrá momentos complejos, habrá habido momentos complejos, pero me da que has dado el 120%. Y esto es lo que llamaba Ale Rovira la buena suerte con mayúsculas. La suerte que también nos vamos generando en base a lo que nosotros generamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Y al final, joder, parte de los resultados, volvemos a lo mismo, no dependen todo de nosotros. Pero sí hay una parte de buena suerte, en mayúsculas, de este señor, que a mí me gustó, bebe mucho de los estoicos, ¿no? Y de filosofía un poquito griega, ¿no? De cómo ir generando esas buenas relaciones, un buen conocimiento, una buena forma de estar en el mundo. Y también habrá gente que hace esto y la vida le sacude, ¿no? Que no es totalmente correlacional una cosa con otra, ¿no? Pero sí que voy viendo que en ocasiones personas con todo el cariño, no con tanto recorrido y no con tan buena intención, se ven o se perciben en un lugar y que veo que gente súper bonita, súper responsable, súper trabajada, nos gusta, ¿no? Les gusta estar un poco más atrás, ¿no? Y yo creo que es este equilibrio, porque fíjate que ahora posiblemente cuando tú decidas pivotar de carrera profesional, que ojalá sea cuando tú decidas, te vas a enfrentar también a algo muy bonito, que es, vale, y ahora Carlos, o el nuevo Carlos, ¿desde dónde va a ir, no? Es decir, ¿qué ha conseguido? ¿Cómo ha ganado confianza? ¿Cómo está de preparado? Yo te digo con todo el cariño, hacía tiempo que no he tenido una conversación tan completa con este enfoque de deporte y empresa tan clara. Yo lo que percibo es mucha claridad en ti. Sí, no, te agradezco un montón tus palabras y al final también creo que un poco cuando
compartes ese, no sé cómo llamarlo, si mérito, si éxito, dilo como quieras. Creo que muchísimas veces el dar las gracias a esas personas que te han facilitado y que han creado ese contexto no te resta a ti importancia. Quiero decir, yo mi carrera no me resta, creo que está ahí, por ejemplo, si hablamos a nivel futbolístico, ¿no? Y no me resta el hecho de agradecer y ser consciente de que, para empezar, practico un deporte de equipo y sin las personas que tengo a mi alrededor, yo no soy nadie. Igual que yo luego también les aportaré a ellos para que puedan alcanzar su nivel, etcétera. Pero creo que no me resta protagonismo el hecho de agradecer a todos mis compañeros. Justo, mira, ahora la Liga Sueca está pasando algo que es épico a la altura de lo que ocurrió con el Leicester. Va a ganar seguramente, si no ocurre nada, ganará el Miervi la Liga y va a ser la primera liga que gane en toda su historia. Juegan contra equipos que tienen 10 veces su presupuesto, los típicos Malmo, Hammarby y Gordon que han estado jugando en Europa. Y yo estuve en este club, que es un club muy peculiar, muy familiar y que han conseguido pues convertirse este año en el mejor club del país. Y curiosamente yo en este equipo fue, creo, que donde alcancé mi pico profesional, de rendimiento profesional, y siempre que me preguntan me dicen, ¿y por qué ahí? Y lo explico perfectamente. Al final yo tuve ahí un entorno que me facilitó las cosas, que donde quizás he sentido más este sentimiento que hablábamos antes de sentido de pertenencia y un propósito compartido, y todos los compañeros me ayudaron a elevar mi nivel y quizás alcanzar mi pico de forma. ¿Tengo mérito yo? Por supuesto, haría muchas cosas bien. ¿Es único? Para nada. Sería muy egoísta por mi parte y creo que esa humildad de reconocerlo no me quita ningún tipo de mérito, sino que al revés, es un mérito compartido. Que sepas, Carlos, que yo opino lo mismo que tú, ¿eh? Discúlpame haber hecho un poco de abogado del diablo, sí, pero creo que esto es la nueva forma de liderazgo que está pidiendo a voces la sociedad y muchas empresas. Mm. Es cómo me cuido para cuidar, cómo yo pongo todo lo que tengo, pero soy consciente que no soy sin ti. Y en base a eso vamos a crear sinergias, alianzas, nos vamos a cuidar. Voy a ser coherente, no voy a valorar de verdad, porque es que realmente es así. Mira, fíjate, te pongo un ejemplo para que veas este tema, ¿no? Hace poco unos clientes me decían, ¿por qué sigues trabajando con nosotros? Porque estos últimos 3 años, pues como todo, uno va evolucionando, va coleccionando sellos de empresas y hay gente que percibe una parte de realidad que tampoco es toda verdad. Y cuando me dicen, yo les digo, oye, cuéntame, has visto que yo te cuento toda verdad, porque está sesgada tu percepción posiblemente a mejor. Pero fíjate qué bonito, ¿no? Hay en algunos lugares que sigo cobrando la misma tarifa desde hace 6 años. Ha subido el IPC, ha subido el alquiler, ha subido los gastos, ha subido lo otro, pero apostaron por mí al principio. Em, la lealtad, la fidelidad, el sentimiento de deuda sana es algo que me ha acompañado toda la vida y creo que es algo que nos honra, ¿no? Yo cuando avisaba a la empresa con tiempo de mis inquietudes, compañeros con toda buena fe me decían, Rodri, no hagas esto, pues estás enseñando todas las cartas. Yo he aprendido, los valores que me han inculcado son estos, ¿no? Ni mejor ni peor, pero es con lo que yo me siento cómodo. Pero es que creo que ahora se da casualidad, o da casualidad en la transición que estamos viviendo. Hace poco me decía una persona, lo viejo no cayó, lo nuevo todavía no está. Estamos en momentos de transiciones a muchos niveles y la gente está pidiendo a voces coherencia e integridad, pero de verdad, porque ya han comprado tantas veces algunos mensajes que nos han dado que la gente está muy desgastada. Carlos, posiblemente en tu doctorado, en todo el viaje que llevas, las referencias que me estás regalando a mí y a la gente que nos está escuchando, te vas dando cuenta de que tal vez más que nunca esto es necesario. Entonces, fíjate, la gente que nos ha precedido, la gente que ha luchado los últimos decenas de años, que algunos nos han prestado canutas familiares, para que ahora tú y yo podamos estar grabando esto con nuestra carrera, poder aportando valor al mundo en algo que nos apasiona, pudiendo pagar el alquiler, tener el frigorífico con comida. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Faltaría más. Pero fíjate que ahora igual lo que se nos está pidiendo es coger el legado, coger esa antorcha, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿vamos a estar dispuestos de seguir manteniendo esa antorcha, de dar un paso adelante? Porque como tú bien decías, muy posiblemente no va a haber gente que regale demasiado, ¿no? Yo sí que a tu pregunta que me lanzaste, que es muy buena, me has hecho pensar también hasta ahora. Tuve un comercial en Acciona que me dijo, Rodri, esto era 2015, me dijo, por muy bien que lo hagas, tu jefe nunca te va a dar terreno suyo si no luchas por él. Yo no entendía esto, ¿no? Porque digo, oye, yo entrego, habrá recompensa tangible o intangible, pero yo luchar, ¿por qué? ¿No? Yo venderme, ¿para qué? Y es uno de los grandes problemas que he tenido, Carlos, ¿no? Que no he visto a veces este solape, ¿no? Del mundo que venía, por lo que me pedía en el mundo que estaba profesionalmente. Entonces, fíjate que no sé si estás con esto de acuerdo, en que no sé si es la filosofía perfecta, posiblemente es
habrá que pivotar, habrá que testear, pero yo el feeling, ¿no? La sensación que tengo es que esto es más necesario que nunca, ¿no? Coherencia, integridad. Sí, totalmente. Mira, y también creo que hay coherencia, integridad y una responsabilidad bidireccional, ¿no? Porque creo que muchísimas veces también se ataca a las corporaciones por parte del talento, porque como quizás es algo más ambiguo, ¿no? Muchísimas veces también se cae en la irresponsabilidad de no saber que pertenecemos a algo, igual que cuando hay organizaciones que abusan sobre los profesionales mediante medidas que no tienen ningún sentido ni coherencia, ¿no? Para mí, uno de los mejores ejemplos que también tengo con esto con el ejemplo que te comentaba anteriormente, con el NLP, me ha pasado justo, lo hablaba con mi padre hace 2 días, ¿no? De que yo estuve allí y en un momento muy dulce para mí me ofrecieron renovar y decidí que quería afrontar un reto diferente. Me llamaron a un club para jugar competición europea, que para mí era un sueño, y decidí salir. Y creo que en ese momento el club se portó muy bien conmigo y yo intenté también ser íntegro y coherente con ellos para que salir de la mejor manera, ¿no? Ahora hace poquito yo finalicé mi contrato en Chipre, en mi última estancia que tuve en el extranjero, y yo solo tenía una ilusión, que era aquí volver a casa. Pero se me despertó algo que dije, a lo mejor me gustaría poner mi broche final internacional en ese sitio donde tan a gusto estuve. Y levanté el teléfono y les propuse devolver. Y me dijeron que ahora mismo que me apreciaban un montón como persona y como profesional, pero que ahora mismo estaban buscando otro tipo de jugador más joven que para seguir el modelo que estaban haciendo, ¿no? Y que tanto éxito les estaba dando. Y aquí es donde vengo a hablar un poco de esa integridad, esa honestidad y intentar ser buenas personas, ¿no? Que han sido dos unos profesionales y sin embargo nuestra relación personal, justo hace una semana estuve hablando con el presidente 1 hora al teléfono, hablando sobre a ver cuándo venía él a lo mejor a visitarme a Valencia, de lo bien que lo estaban haciendo, les felicité y saber muchísimas veces, saber también separar y quitarnos ese ego, ¿no? De que parece que a veces que cuando nos dicen que no, tiene que ir todo por el aire, para muchas veces también ser humildes y entender que podemos tener discrepancias profesionales, pero que los valores personales siempre tienen que ir por delante. Me encanta esto, Carlos. Y fíjate que a veces desde un lugar estratégico nos han dicho hay que salir bien de todos los sitios porque nunca sabrás a futuro. Yo voy más profundo. Ya no es un tema estratégico, es un tema de contribución y de amor, algo profundo, ¿no? Mm. Eh, Tú me ayudas, ¿no? No me retienes, hay una oportunidad. Creo que, creo que el otro es una consecuencia, ¿no? Ese Esto es. componente estratégico de cuando tú eres buena persona y cuando tú aprendes a salir de los sitios bien, creo que consecuentemente impacta en tu marca personal y profesional. A esto voy. Confundimos el proceso, el vehículo con el resultado. No es causal, sino es una consecuencia. Me encanta. Fíjate, Carlos, igual se ha quedado algo en el tintero, pero te quedan 3 preguntas de cierre que son más facilitas. ¿Hay algo que se haya quedado en el tintero? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que nos quieras regalar o aportar? Es que estoy disfrutando como si fuera una conversación de amigos, así que Excelente. cualquier cosa que me quieras preguntar, que me quieras decir, se me ha hecho súper amena la charla. No sé qué he dicho y qué no he dicho, pero Me sobre ha todo lo que sí encantado. he disfrutado mucho. Me ha encantado. Bueno, me está encantando que no hemos terminado, pero me parece brutal y una vez más, darte la enhorabuena, tío, por tu madurez, por tu personalidad, por la persona en la que te has convertido, porque creo que esto es algo que nadie nos puede robar. A tu pregunta, que era muy buena, y te contesté de un lugar, ahora también le doy la vuelta, ¿no? Y es, ¿qué es aquello que no te pueden robar? Pensaba en Víctor Frankl, el hombre en busca de sentido, ¿no? Una de sus obras más conocidas, tiene otras obras fantásticas, pero esa es la más conocida. Y él decía, cuando vivió los campos de concentración, que había gente que no moría porque no podía morir, porque Mm. tenía una meta, un propósito mucho más alto, que era cuidar a alguien, con la esperanza de cuidar a alguien fuera, ¿no? Un hijo, ver a su abuela, a su pareja, a quien fuera. Y fíjate que yo creo que esa es la última libertad humana, como él llamaba, ¿no? El decidir en cada momento desde dónde vas a ir. Esa actitud, esa forma de estar en el mundo, ¿no? Y esto es algo que nadie nos puede quitar. Y creo que cuando falles a tu palabra, creo que cuando compras algo que no es coherente contigo, algo de ti se va pagando. Y este es el precio que la gente no es consciente. Es el Gollum, ¿no? En forma de poder, de dinero, que a veces nos corrompe, ¿no? Nos hace romper nuestra palabra o los valores. Y esto también creo que ha pasado. Nos están cayendo las máscaras, ¿no? Yo simplemente quería compartir esto porque me ha parecido, ya escucharás la conversación, pero me ha parecido una conversación brutal, ¿vale? 3 preguntas de cierre. La primera, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué proyectos estás?
si a alguien le guste, te quiere hacer una pregunta. Si en un momento alguien quiere contratar una formación tuya, un acompañamiento, una conferencia, ¿cómo pueden contactar contigo, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde no estás? Sí, estoy... Físicamente no lo sé porque soy una persona que se mueve mucho. Ahora sí que estoy aquí más por Sagunto, porque estoy jugando en el Saguntín último año, pero me pueden encontrar sobre todo por LinkedIn. Soy una persona que soy bastante activa. Intento escribir un post relacionando todos estos procesos que hay o estas sinergias que existen entre deporte y empresa y escribo de lunes a viernes. Así que si por ahí alguna persona considera que le puedo ayudar o quiere preguntarme cualquier cosa, puede encontrarme sin ningún tipo de problema. Te diría por ahí, por LinkedIn. Maravilloso. Y bueno, ya lo haremos porque ahora que te he conocido mejor, pues creo que hay proyectos por ahí chulos, ¿no? Interesantes. Dos cositas más. Sí. Una, si hay alguien que te viene a la cabeza que puede disfrutar también de este espacio, que tiene cosas que aportar, que esto lo vería como un regalo y no como un marrón, esta es una. Y la otra es, ¿qué pregunta dejarías a alguien, no? Porque pues lo que voy a hacer va a ser recopilar todas las preguntas de esta temporada, hacer un pequeño vídeo, ¿no? Enviaros también algún un pequeño detalle. Entonces, estas son como las dos preguntas un poco de cierre, ¿no? Por un lado, a la primera no tienes por qué contestar ahora, de ahí dado con la almohada, igual tienes ya un nombre que te ha venido, si no es así también está bien. Y la segunda, sobre todo, una o las preguntas que tú quieras que te hubieran sido útiles o que me quieres hacer a mí o a alguien que venga al podcast, ¿no? Eh, me deja ma- Curiosamente, tengo la segunda pregunta. La tercera me has cogido ahí un poco. De hecho, si puedo, te la compartiré, sobre todo por no soltar una tontería y por darte una pregunta o proveerte de una pregunta que pueda ofrecer valor, ¿no? Que creo que eso es más Maravilloso. importante. Y luego la de los nominados, tengo muchísimos, se me ocurren muchísimas personas. Al final, lo que te decía, ¿no? También creo que por LinkedIn he tenido la oportunidad de sumergirme en esta red, que hay gente compartiendo muchísimo conocimiento y muchísimas experiencias. Así a bote pronto, mira, te diría, eh, el primero que te voy a decir es Yago Fernández, que es una persona con la que trabajo yo y que es un psicólogo deportivo y me parece, primero, una persona excepcional y luego una persona que puede dar muchísimo calidad a todo el contenido que hay aquí en el podcast. También se me ocurre Pedro Díaz Ridao. Sé que va a tope, pero también conecta muchos temas de deporte y empresa. Es uno de mis codirectores de la tesis y sin duda alguno de mis referentes. Y luego te voy a dejar aquí también dos perlas de dos maestros y también dos referentes. Por favor. Uno es Julio García Mera, que ha sido bicampeón del mundo de fútbol sala con España. Y luego es un erudito, para mí es inigualable. Creo que primero te lo pasarás muy bien y luego puedes aprender muchísimo con él. Y luego te dejo también al que fue su entrenador, que me parece, cuando hablamos de personas de honestidad e integridad, creo que se me viene a la cabeza rápidamente Javier Lozano. Escribe también por LinkedIn, tiene una capacidad para escribir inigualable. Justo ahora va a sacar un libro que estoy deseando leerme. Y luego me parece una persona que para hablar de todo de gestión de equipos y sobre todo esto que te acabo de hablar, ¿no? De valores como integridad y honestidad, me parece un referente. Gracias por tu generosidad, Carlos. No, me das más trabajo. Pero para bien, ¿eh? Fíjate que al final esto Pues irán muchos más también seguro que te iré compartiendo. es muy vocacional. Y te digo algo también, que ayer surgió con Ana y surgió con Toña. Si en alguna de estas te apetece que hagamos a tres bandas y que los dos entrevistemos a otra persona, cuenta también con ello, ¿vale? Porque Sí. esto es un espacio para todo el mundo. Y se me ocurre también otra cosa. ¿Para cuándo tu libro? Uf. Sí que me gustaría, es algo que tengo ahí pendiente. Escribo mucho en LinkedIn, que en momento es el formato que ahora me está gustando, que es un formato muy ágil. Y me gustaría darme la oportunidad antes de ponerme a escribir, ¿no? De también dar ese paso al mundo laboral y estar unos años. Sobre todo porque creo que podrá enriquecer mi experiencia y ofrecer mayor valor, ¿no? Pero veremos si hay. Creo que en algún momento me atreveré y si se dan las circunstancias, pues me pondré con papel y boli. Bueno, yo creo, y esto vuelvo a ser abogado del diablo, tienes para muchos libros. Y que sepas que aquí te tiro el guante, porque es una cosa que a mí me ayuda mucho desde muy chiquitín. Mi madre me presentaba a concursos de relato corto desde muy pequeño y autopublica muchas cosas, uno con editorial. Es una forma de aprendizaje brutal.
Hablaba de la TED antes, pero también la publicación de un libro es un proceso súper bonito para vivirlo, aunque después no publiques. Y yo me ofrezco aquí públicamente, que si un día quieres dar el paso, yo te enseño todo lo que he aprendido. Me he formado mucho eh, a la hora de cómo maquetar, cómo editar. Ahora con Amazon KDP es muy sencillito. Si quieres invertir y meter más calidad, está en precios muy económicos, pero sobre todo te lanzo también ese reto, ¿no? Porque, de nuevo, gente muy bonita, gente muy preparada, muy responsable y a veces nos cuesta un poquito más dar este paso, ¿no? Porque queremos sacar el Quijote, ¿no? Sí. Queremos sacar. Y hay gente que está esperando nuestro libro, ¿no? Y he visto con tanto amor, ¿no? Con tanto cariño, que hablabas de estas personas con sus libros, que simplemente yo te lanzo el guante el día que te apetezca y que sientas que es para ti, yo te invito a Faltaría Más. Nos sentamos, te explico toda la estructura que he aprendido, todo lo que he hecho para sacar estos libros, por si te puede ser de utilidad, porque creo que al final puede ser un círculo muy bonito de este nuevo viaje que vas a iniciar cuando toque, ¿no? Me parece genial y sobre todo agradecerte un poco tu espíritu altruista y tu ayuda a toda costa. Así que sí, cojo el guante y a ver si el tiempo un poco o a ver si la vida me ofrece ese tiempo que necesito para poder dedicarle con mayor cariño y atención a la escritura. Te diré que Y sí, de esto chaval. tengo la pregunta que ¿Ok? es para los siguientes invitados, aprovechando un poquito la tesis que estoy haciendo. ¿Qué tres competencias transversales consideran por excelencia que necesita un profesional en el mundo laboral hoy en día? Qué buena. De hecho, ya te enviaré, cuando lo publique, ya me queda poquito, un mandos intermedios que trabajo muchas competencias. Por si te aporta. Y que sepas, no me fastidies, que estés capaz de haber escrito una tesis. Un librito es más sencillito. Bueno, la Eh, tesis no la he acabado No, aún, ¿eh? el mérito no me lo puedo atribuir. Estoy en ¿Cuándo, ello. cuándo te toca presentar? No lo sé porque va un poco. Cada uno se va dando Teoría, sus ¿no? puntos y estoy ahora con. Voy a empezar ahora las entrevistas. Qué Voy a guay. hacer 2 estudios cualitativos, así que. ¿Tienes ya gente para entrevistar? Aquí lo he dicho, ¿eh? Vale, si necesitas cualquier cosa, y te lo digo públicamente, contáctame, gente de recursos humanos que he ido conociendo, profesionales, que la parte de entrevistas es una parte también muy, muy, muy divertida. ¿No? Genial. Qué guay, Carlos. Gracias. Se robó un poquito más de tiempo de lo que habíamos acordado, pero ha salido una conversación muy bonita y en cuanto lo tenga te lo hago llegar. Te voy a pedir una pequeña bio de qué te gustaría ver en la descripción para que la gente también pueda tirarlo desde ahí. En cuanto lo tenga, te informo y publicamos y Lo le que damos tú un poquito más de necesites, caña. ya sabes dónde encontrarme y nada, y estamos en contacto. Y muchísimas gracias también a ti por crear estos espacios un poco donde se generan conversaciones muy naturales, muy bonitas y en las que podemos aprender los unos de los otros y seguir creciendo en este camino, ¿no? Ha sido un placer conocerte y lo dicho, tanto lo del libro como hacer una de bandas, algún capítulo, si te apetece con alguien en especial venirte aquí conmigo, ¿no? Y hacer, aunque sea en la distancia, este capítulo, si quieres te va a aportar para seguir profundizando, utiliza este medio como, bueno, es tu casa, vaya. Vale, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo muy grande, Rodri.